esta mañana. Entonces es un placer tenerlo de nuevo aquí en Econoticias y cuéntenos para dónde va Marco Emilio. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, siempre muy contentos de estar acá y poder pues expresarnos un poco. Bueno, Juan Pablo, yo creo que cumplimos un ciclo en el movimiento alternativo indígena y social, se hicieron grandes cosas en la Asamblea Departamental del Tolima y pues ahorita presentamos nuestra renuncia el día miércoles a la militancia del partido, recordando que la coalición Pacto Histórico es eso, ¿no? Es una coalición, yo no he renunciado a mis creencias, no he renunciado a mi militancia por esa lucha que debemos, digamos, seguir haciendo en diferentes esferas en nuestra ciudad, en nuestro país. Bueno, eso significa que, por supuesto, como lo está indicando, sigue la ideología progresista, pero no conviene más en sus aspiraciones políticas futuras estar en el movimiento alternativo y social indígena, como por dónde entonces va a ser sus futuras aspiraciones. Bueno, Juan Pablo, nosotros siempre estuvimos acá desde el momento en que comenzó la fundación de la Colombia Humana. Estuvimos acá en el departamento del Tolima militando. En ese entonces no teníamos personería jurídica y partidos hermanos como el Maíz nos permitieron aspirar por estas colectividades y creo que es el momento de regresar a nuestras raíces, es el momento de seguir haciendo partido. Y bueno, sí, Juan Pablo, vamos a ver si en los próximos días puedo hacer mi afiliación a la Colombia Humana. Jorge Enrique, parece que la estrategia de los amigos del gobierno nacional es concentrar todo en Colombia Humana y no que haya un sinnúmero de partidos progresistas que triunfaron en las elecciones parlamentarias de Congreso 2022. Ahora con la nueva ley de transfugismo, al parecer todo se concentraría en la Colombia Humana. Así es, doctor Marco Emilio, con los buenos días. En esta semana justamente analizábamos el hecho de que se presenta una nueva reforma política, esta vez liderada por el partido de gobierno. En efecto, parece que es muy difícil mantener la alianza del pacto y todos los esfuerzos conducen a que se va a fortalecer la Colombia humana. Ahí están planteando una lista paritaria del Senado de la República, hombre-mujer, hombre-mujer, al mismo tiempo una oportunidad única por cambiar, como en este caso, obviamente a usted no le afecta por el hecho de que ya renuncia al maíz, pero a todas las personas, a los actuales congresistas, les permitiría, del pacto histórico les permitiría vincularse nuevamente a la colectividad. ¿Cuál es el futuro, doctor Marco Emilio, de la Colombia Humana? ¿Y es verdad que usted pretende aspirar al Senado por esta colectividad? Bueno, Jorge, buenos días. Esa pregunta es muy interesante. Nosotros estamos abiertos a aspirar, siempre con los pies sobre la tierra, sin ningún afán político de querer ir por ir. Yo creo que las decisiones tienen que tomarse en el momento que es. Por ahora nosotros estamos abiertos, no sabemos esta aspiración si va encaminada hacia lo departamental o hacia lo nacional, pero pues sí es muy cierto que pues sabemos que tenemos unas limitantes de que somos una coalición como pacto histórico, de que no somos un partido político, sino la suma de varios partidos y movimientos que se han incluido en esta coalición y que la Constitución y la ley dice que no se pueden volver a hacer coaliciones que superen el 15% del total de los votos de la última elección. Por ahora, pues esperamos que a nivel nacional las fuerzas puedan decantar este partido único, este partido unitario que se va a hacer y bueno, esperamos que en los próximos días ya tengamos, digamos, más argumentos para poder tomar estas decisiones. Siendo la Colombia Humana el partido prácticamente matriz del pacto histórico, ¿se descarta entonces una posibilidad también, Marco Emilio, a que aspire a la Cámara de Representantes o usted conserva la ilusión de que cierren la lista al Senado de la República? Juan Pablo, yo pienso que estas listas se deben organizar democráticamente y nuestra legislatura nos ha dado a nosotros unas opciones para que esto se haga. Se pueden hacer las consultas populares abiertas según los votos que saquen los candidatos o las candidatas. Asimismo se pueden organizar estas listas cerradas, serían como unas primarias. Pienso que este camino sería el más interesante y sería el más democrático. Sí, entiendo, Jorge Enrique, que así funcionan las democracias avanzadas. Es un discurso o un debate que hemos dado muchas veces en el ping-pong político y es que haya primarias para que haya luego listas cerradas al Congreso de la República, cosa que poco pasa en Colombia. Ha pasado un poco cuando la fundación del Centro Democrático y otros casos muy puntuales,
pero normalmente los varones electorales y los gamonales en Colombia no les conviene que se cierren las listas. Hay aspectos muy importantes dentro de la reforma y ayer lo resaltábamos. Es un hecho que muchas personas que se sienten inconformes con los partidos dicen querer representar los intereses ciudadanos, activan una pre-campaña, fundan un movimiento ciudadano por firmas y pocos días antes de la inscripción dicen no, me voy a inscribir por un partido tradicional, desgastando el sistema, haciéndole trampa a los ciudadanos porque obviamente están haciendo campaña adelantada y es un tema que verdaderamente amerita reflexiones. Pero en el caso concreto de la Colombia Humana que está planteando esta reforma y que pretende ese prospecto de unificación, ¿ustedes creen que verdaderamente eso va a aceptar en el Congreso de la República donde hay tantos intereses de los gamonales regionales como es el caso del departamento del Tolima, doctor Marco Emilio? Bueno, pues hace rato viene esta reforma política. Yo creo que es una deuda que se tiene con el país, que se tiene con los ciudadanos y las ciudadanas. La reforma política no puede seguirse sosteniendo sobre el ideario de que aquí quienes militan en X o Y partido tienen que estar por estar. Yo pienso que las personas deben estar por convicciones en las colectividades políticas y es el momento de que quienes están en X o Y partido no se sientan atados por tener una credencial, por tener una curul. Este país, y como en todos los países democráticos, se fundan sobre las libertades ciudadanas y bueno, esperemos qué pasa. Yo realmente pienso que no es un artículo que no ha tenido como un consenso importante al interior del Congreso de la República y no le veo mucho futuro al artículo del transfugismo. Volviendo al tema de las listas cerradas, haciendo unas primarias o a la directriz de quizá el guiño del presidente Petro, ¿no cree usted, doctor Marco Emilio, que el Tolima está muy por debajo de los intereses del gobierno nacional, también electoralmente hablando, en temas de ciudades mucho más grandes del país, como Bogotá, departamentos como Antioquia, como el mismo Atlántico, como el Valle del Cauca, la costa atlántica, Cartagena, Bolívar, Bucaramanga, como para pensar en un puesto 10 o 15 en el Senado de la República? Para eso es importante revisar el mapa político-electoral, revisar cómo se está dando la política al interior de las regiones. Pensamos que hay ciudades como muy grandes como Medellín o como Cali que político-electoral no le han aportado a los movimientos alternativos. Y bueno, Juan Pablo, revisemos también cómo se ha dado históricamente estas votaciones. Nosotros adquirimos una votación importante tanto a la Cámara de Representantes, también en las últimas elecciones a la alcaldía. Si usted suma los votos de los alternativos, podemos estar obteniendo no tan solo la tercera votación, sino podemos pensar un poco más allá. Y yo creo que las primarias de las que usted habla, las consultas populares abiertas, es un buen momento para revisar cómo estamos a nivel nacional. Jorge Enrique. Doctor Marco Emilio, usted menciona ahora que no han dilucidado al interior del grupo político que usted representa si puede haber alcance regional o alcance nacional. ¿Usted está considerando nuevamente integrar un proyecto político de pronto de cara a las elecciones a la Cámara de Representantes? Estamos abiertos, Jorge, a revisar cómo se pueden armar esas listas, ¿no? Con quiénes podemos contar, qué fuerzas alternativas y progresistas pueden llegar a esas listas y no descartamos en estos momentos, doctor Palacios, ese tipo de posibilidades. Claro que sí. ¿Y qué va a pasar con su proyecto político en el municipio de Ibagué, donde usted es uno de los férreos opositores al hurtadismo? Juan Pablo, nosotros seguimos haciendo este trabajo democrático de oposición, mostrándole a las personas semana a semana lo que vamos viendo, lo que vamos decantando, mostrándole a la ciudadanía por dónde va la ciudad. Realmente nosotros seguimos con un sentido ciudadano persistente, de que nuestra ciudad no puede seguir sin rumbo, de que nuestra ciudad no puede seguir de un lado al otro y sin proyectos estratégicos que la saquen adelante. Seguimos haciendo un trabajo social, Juan Pablo, seguimos con nuestro consultorio jurídico, seguimos haciendo jornadas de salud con las comunidades, seguimos haciendo actividades para los niños y nuestra sede, Juan Pablo, sigue abierta.
La casa de todos y todas sigue abierta y bueno, nosotros seguimos con este trabajo social y político en la ciudad de ¿Qué Ibagué. piensa de otras fuerzas progresistas o de centroizquierda que podrían de pronto llamar la atención suya o de ellos para un proyecto político local en Ibagué? Me refiero, por ejemplo, a Camilo Ernesto Delgado, que para muchos de nosotros como analistas fue ninguneado nuevamente en la dirección del Partido Liberal. El mismo Renzo Alexander García, quien obtuvo una votación un poco similar y por debajo a la suya, pero atractiva para un proyecto político unificado. ¿Es difícil soñar con la integración de la izquierda que no permite que ustedes avancen a obtener el poder local o departamental? Juan Pablo, es más lo que nos une que lo que nos distancia. Eso es un punto muy importante. Pienso que Camilo Delgado, como Renzo García, son grandes personas con las cuales me he sentado en múltiples ocasiones a pensar en departamento, a pensar en ciudad, y yo sigo abierto a que nos podamos seguir sentando. Yo sigo abierto a que nos podamos encontrar sobre cosas fundamentales que saquen adelante a Ibagué y al departamento del Tolima. Jorge. Doctor Marco Emilio, hace unos días tuvimos a la representante Marta Alfonso. La hemos catalogado acá en el Pimpón haciéndole seguimiento a todos los congresistas del Tolima como una de las más dignas representantes, sin tener mayores pretensiones en lo regional, porque pues ella se ha concentrado en las grandes ponencias del gobierno nacional. Le hicimos ese llamado a que se integrara más allá de los aspectos políticos personales que imperan en el departamento, a proyectos estructurales que viniesen a apoyar a la región. Y así lo está haciendo, está manejando unos temas importantes con la gobernadora de los tolimenses, se despoja de a veces de esos resentimientos electorales que quedan y asume su rol protagónico como representante del Tolima. ¿A usted no le parece que le falta eso a los otros representantes del Tolima, caso particularmente Olga Beatriz González, para entregarle más grandeza, más representación, más gestión al departamento del Tolima, apoyando a la gobernadora en momentos tan difíciles como el que vivimos en la actualidad? Y yo le agrego algo, usted ha sido blanco de críticas porque le votó proyectos a Ricardo Orozco, el mismo creo que Renzo García ha tratado de insinuar que usted era prácticamente como un alfil del gobierno departamental y resulta que en esto de la política a veces hay que tener grandeza y reconocer las cosas buenas del adversario. Juan Pablo, la política no se puede hacer en este país con sectarismos y con fanatismos. Acá hay que revisar lo que le conviene a nuestro departamento, lo que le conviene a nuestra ciudad. Y la representante Marta Alfonso ha sido una representante muy activista en su primera actividad política. Yo pienso que lo ha hecho muy bien. Ella no había estado en ningún cargo político, hablo de elección popular, y ha hecho un gran activismo que pienso que si lo hicieran así los otros 6 representantes que tenemos acá en el departamento del Tolima, pues podríamos hacer grandes cosas por esta tierra. Y bueno, respecto a mi labor como diputado, pues yo no me iba a oponer, Juan Pablo, a la matrícula 0 de los estudiantes de la Universidad del Tolima. La voté, no me podía oponer a la protección del medio ambiente, no me podía oponer a que a la gente le dieran más días para que pudiera pagar sus impuestos en los vehículos. Entonces son proyectos que por más que estemos distantes ideológicamente, si le conviene al pueblo, si le conviene a la gente, pues ahí van a tener el voto positivo de Marco Emilio. ¿Qué piensa de la decisión de la alcaldesa de Ibagué de liquidar el contrato fallido del puente de la 60 con Quinta? Juan Pablo, yo fui uno de los primeros críticos de ese contrato. Yo hice un video acá en la 60 con Quinta, donde hablaba de las fallas que había en este proceso contractual, hablando y aseverando siempre el tema de la falta de planeación contractual. Pienso que esto se debía hacer hace mucho tiempo. Es un contrato que nació con múltiples errores y hoy le ha costado a la ciudad un atraso en movilidad. Vemos ya los problemas que tenemos en Ibagué y que estamos en manos de la informalidad. Los que dirigen el tránsito son los paleteros, los que tapan los huecos en nuestra ciudad son los tapahuecos y realmente Ibagué no se ve que tenga las riendas de un mandatario o una mandataria que quiera sacar esta ciudad adelante. Última pregunta, mi querido Jorge, para cambiar de ping-pong.
Claro que sí, doctor Marco Emilio. Usted se ha especializado mucho y ha resaltado en las gestiones con el ministerio, con el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Y hay una situación que nos preocupa en la ciudad y es una posible intervención de la unidad de salud de Ibagué, dado la enorme crisis financiera. Y a eso le suma a usted que nombran polémicos personajes haciendo hurtadismo en cargos tan importantes como manejo financiero de la entidad. ¿Qué opinión le merece esa situación? Bueno, la salud de nuestra ciudad retrocedió bastante en el gobierno del exalcalde Hurtado. Vemos que los puestos rurales de salud los cerró. Vimos el informe que sacó la Contraloría General de la República, donde nos hablaba del riesgo que tenía la UCI. Vimos lo que pasó en el puesto de salud de la Arboleda Campestre, que fueron, lo inauguraron y lo cerraron. Y bueno, dejan una UCI totalmente deteriorada, la usaron como un fortín politiquero, usaron la UCI fue para impulsar candidaturas y hoy en día pues el gobierno nacional está gobernando para todo el país. El ministro no está teniendo sesgos políticos, no está mirando colores políticos y le prometieron 84 equipos básicos en salud, enfermeros, enfermeras, médicos generales, nutricionistas, psicólogos, visitando las diferentes casas, vereda a vereda también, barrio a barrio y llevándole la salud a la gente, trabajando en la atención primaria en salud. Y hoy vemos que pues, el gobierno nacional está intentando llegar a las regiones y necesitamos es que en las regiones, como lo ordena la Constitución y la ley, puedan hacer los trámites administrativos lo más pronto posible para que la salud llegue a la gente. Querido Marco Emilio Hincapié, gracias por estar con nosotros hoy en el Ping-Pong Político de Econoticias. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Pablo, siempre muy contentos de estar acá y bueno, decirle a la gente que hay que seguir trabajando, hay que seguir con la esperanza de que podemos sacar adelante esta ciudad y este departamento.